buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cuarta temporada de este queridísimo podcast de ICF Argentina. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Jackie Kerlakian. Bienvenida, Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muy contenta, muy honrada y agradecida de estar acá, conversando con vos. Buenísimo. Bueno, con Jackie vamos a hablar hoy del coaching y el ámbito de la educación. Así que vamos a arrancar pidiéndole a Jackie que se presente y nos cuente cómo es que llega al coaching y también cuáles son sus grandes experiencias que puede compartir con nosotros vinculadas al ámbito educativo para desde ahí después arrancar con lo que está haciendo actualmente, proyectos y etcétera. Así que adelante, por favor, Jackie. Bien, ¿cómo llego al coaching entonces primero? Bueno, yo soy profesora de biología de base, estudié profesora de ciencias biológicas, me recibí muy contenta, siempre me gustó mucho la biología, me sigue gustando, me sigue apasionando muchísimo. Cosas de la vida, dejé la docencia y me sumé al proyecto de mi padre, emprendimiento, empresa familiar. Estuve 23 años en esta empresa familiar, en turismo, dedicándome a la venta de servicio. Me encantó. Y llegó un momento que me estaba dando cuenta que esa relación que yo tenía con el cliente, había algo más que yo tenía que explorar por ahí. Ahí es donde empecé a ver por dónde era la cosa, hasta que una persona me dijo coaching. ¿En No, qué año, en qué año estamos ahí? estamos hablando de 2009. Tiene que ser coaching, bueno, que sí, que no, que carrera, que no carrera, que cómo. Yo a esta altura, yo ya tenía mis hijos, 3 hijos, ya alrededor de los 15 años. No tenía ganas de meterme en una carrera, pero empecé con la idea de, bueno, si da, si no da, no da. Me recibí, me encantó. Y al mes de haberme recibido, dije, bueno, dejo la agencia y me meto de lleno al coaching. Y ahí en el coaching como que volví a retomar, uní como todas las áreas, porque retomé la docencia por un lado. Ahí es donde, digo yo, me divido en 3 partes, porque por un lado retomé la docencia y trabajo mucho en educación, decidí llevar el coaching a la educación. Por otro lado, toda esa experiencia que yo adquirí en esos 23 años como emprendedora, vinculado con la gente, con el servicio, con las ventas. Trabajo mucho en todo lo que son emprendimientos, en pymes, ayudando a desarrollar liderazgo en este tipo de personas. Ujú. Y bueno, y como formadora de coach sigo, así que estas son como las 3 áreas grandes en donde hoy está el coaching totalmente teñido en mi vida. Buenísimo. Contanos alguna experiencia que hayas tenido que te haya resultado muy satisfactoria vinculada a la educación. Mirá, la experiencia, hay 2 lugares muy satisfactorios que me llenan el alma. Uno es cada vez que termino un congreso de coaching educativo, que me explota el corazón de alegría ver primero la cantidad de gente que viene con ganas de más. Esos son es un momento de muchísima alegría. Son los momentos de mayor adrenalina que yo he vivido. Y otro momento muy lindo es, bueno, doy los cursos, la especialización en coaching educativo, que está avalada por ICF. Ujú. Eso te diría que es semana a semana, cuando la gente nos da devoluciones de lo que va aprendiendo y cómo lo va poniendo en práctica. Eso es otro de las satisfacciones más grandes que tengo. Me alimenta muchísimo el alma eso, Hermoso. porque es un programa en donde la gente aprende ejercitando y tiene una semana para poner en práctica lo que va aprendiendo. A la otra semana, cuando nos volvemos a juntar, conversamos entre todos experiencias de cómo fue aplicándolo, y eso es hermoso. Para entender la audiencia que asiste tanto a los congresos como a los talleres que vos das, ¿son docentes? En la gran mayoría son directivos, Ajá. ¿De directivos instituciones de educativas? instituciones Ok. educativas, hay coaches, hay capacitadores, hay consultores, hay docentes universitarios.
Tenemos una cantidad importante de coaches que quieren aprender una metodología diferente de enseñanza, Ok. lo cual me parece maravilloso. Ok, bueno, Porque, entonces me gustaría, ahora sí, vamos al presente y al diseño de futuro. Me gustaría que desarrollaras un poquito el tema de cómo ves al coaching en términos de oportunidad y un desafío en el ámbito de la educación actual. ujú, creo que el coaching hoy es una gran oportunidad en el ámbito educativo por varios motivos. Uno de ellos es que el coaching lo que propone es desarrollar habilidades, competencias de liderazgo, competencias comunicacionales, trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico. Y eso es lo que le va a servir a ese alumno en su vida laboral, en su vida personal, en sus relaciones, va a impactar en todos los aspectos de su vida. Hoy en día sabemos que el conocimiento solo ya no sirve. Ujú. Necesitamos con ese conocimiento relacionar, vincular, conectar. Entonces, aprender a aprender es algo que lo van a necesitar toda la vida. El conocimiento que hoy aprende, capaz, es súper importante, pero capaz dentro de unos años esté obsoleto. Entonces, ese alumno necesita aprender a aprender, necesita saber que el paradigma de hoy puede no ser el paradigma de mañana o no puede ser el paradigma de otro espacio. Entonces, esa flexibilidad es la que Ujú. nosotros trabajamos muchísimo en los ambientes educativos. Bien. Y te hago una pregunta, ¿cómo se entrena? Se habla mucho de flexibilidad, obviamente desde mi profesión se habla mucho de la flexibilidad psicológica, eh, y lo que te quisiera, lo que te propongo es, ¿cómo crees vos que se puede hacer un entrenamiento para lograr flexibilidad y agilidad mental, Mental. intelectual, etcétera? Ujú. ¿Cómo lo ves? Bueno, la gran aliada, la gran aliada es la cultura de pensamiento. La cultura de pensamiento surge en Proyecto Cero, en 1965, hace muchos años atrás. Ron Rillar, David Perkins son los precursores de todo esto. Y ellos lo que proponen es justamente hacer visible el pensamiento a través de rutinas de pensamiento. A ver, ¿cómo es eso? Estas rutinas de pensamiento son muy parecidas a los protocolos o a las estructuras liberadoras. Tienen algún punto en común, digo estructuras liberadoras porque hay gente que lo conoce más Ujú. desde ese lugar. Para mí son estrategias pedagógicas, pueden ser dinámicas, rutinas, como quieras llamarlo, pero son estrategias pedagógicas para poder aprender algún contenido a través de esta estrategia pedagógica y ahí poder desarrollar esta flexibilidad mental, el trabajo en equipo, la escucha. Son muchas las competencias que se desarrollan hasta a través de estas estrategias pedagógicas o rutinas de pensamiento. Ok. ¿Con qué vienen los docentes a los talleres o a los congresos que preparás? ¿Con qué preguntas vienen o con qué problemas? Varios, pero hay un denominador en común que se viene repitiendo año tras año. Yo ya llevo más de 14 años dedicándome al ámbito educativo y sin embargo creo que lo que se repite año tras año es la motivación. Mm. Vemos hoy personas y no hablo de niños, hablo de personas porque también me refiero a mi grupo de gente que tengo hoy como formadora de coaches, que son todas personas alrededor de los 30, 50, Ujú. ¿no? Más o menos en ese Sí, un rango rango etario. amplio. Un rango bastante amplio. Y sin embargo, seguimos viendo gente que no tiene la motivación para poder aprender y aprender más. Ujú. Entonces trabajamos desde el coaching educativo en lo que es aprendizaje significativo. Vincular ese aprendizaje con algo que a vos te sirva, con algo Ujú. significativo que sea para tu vida, que le puedas dar un sentido, que le puedas dar un propósito a ese aprendizaje. Cuando vos le das un propósito a ese aprendizaje, es el aprendizaje que queda anclado, ¿no? Es la Ujú. famosa memoria emocional, el hipocampo trabaja desde ahí. Ujú. ¿Qué pasa con la guerra que se establece por parte de las plataformas en relación a nuestra atención?
y lo que genera esto en términos de distracción y permanente, ¿no? Digo, en términos de aprendizaje, ¿cuán enemigo es este indicador, ¿no? Que falta, que está ausente o que aparece y desaparece en forma continua para el docente, ¿no? Y también vinculado a la motivación, ¿no? Para atrapar la atención La de... atención se entrena. Ujú, a ver. Y es un tema hoy en día, con las redes y con la cantidad de estímulos que Sí. tenemos, es muy difícil trabajar en una atención centrada, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que entrenar. ¿De qué forma lo entrenamos en un aula? Con algo significativo y que te atraiga. Si yo estoy hablando de la importancia del agua y empiezo a hablar de los minerales del agua y de toda la parte química del agua, que capaz que a todo el mundo le parece un plomo y seguramente nadie me va a prestar atención, bueno, me pasa en el aula, vuelvo como formadora, ¿no? Ujú. Compartimos Eh, con Jackie la misma institución educativa de formación de coaches para que la gente sepa. Ok. Cuando estás hablando de algo que está muy lejos de la realidad de cada uno, empezás a ver personas que están con la vista ya en otro lado, mirando el celular. Bueno, lo mismo pasa en el aula. Tal cual. Entonces tenemos que vincular el aprendizaje que yo quiero dar con algo que a esa persona le interese. Ujú. Eso es lo fundamental como para poder captar la atención. Excelente. Si no hablamos de algo significativo, con propósito, con sentido para esa persona, la atención se dispersa. ¿Cómo entra en todo esto la inteligencia artificial generativa? A ver. Ay, qué lindo Ujú. tema, me encanta. Porque la inteligencia artificial es como el Google hace unos años, ¿no? Ay, un horror, parecía un horror porque ahí estaba la información. Está la información ahí, es real. Pero bueno, el otro día escuchaba a Santiago Vilikins que Ujú. hablaba de esto, ¿no? Él dice, esto es como, me encantó esta metáfora que usó. Él dijo, esto es como el auto. Cuando se inventó el auto, estaba la persona que decía, qué bueno, ahora no Ujú. me muevo más, y uso el auto para todo. Y está el otro que dijo, seguramente, buenísimo, voy a seguir yendo y viniendo a los lugares donde tenga que ir, pero voy a usar el auto para ir más lejos. Y me Buenísimo. parece una metáfora genial porque con esto mismo pasa con la inteligencia artificial. Yo hoy tengo estas dos opciones, de que la inteligencia artificial me haga todo o Ujú. que la inteligencia artificial me ayude a ir más lejos. Que esto es algo, por supuesto, que se lo proponen también muchos de los docentes. Si el conocimiento está ahí, ¿cómo el niño va a ir y va a encontrar ahí, entonces me va a hacer, va a hacer el famoso copy-paste? Y no, Ujú. yo puedo hacer que tu alumno eh, cree alguna teoría o alguna rutina de pensamiento o haga algo, resuelva algo de acuerdo a lo que él piensa y después invitarlo a que la inteligencia artificial le dé otra solución desde la perspectiva, no sé, cómo lo hubiera hecho un indígena, cómo lo haría alguien, lo hubiera hecho alguien en 1810, Ujú. o cómo lo haría un francés, no sé, diferentes perspectivas de un mismo tema. Ujú. Eso también favorece mucho la flexibilidad, Claro, bueno, la aprender. idea entonces es incorporarla y no dejarla fuera del No, para aula. nada. Ok. Para nada. Hay muchísimos programas. De hecho, en uno de los programas que se da desde Creando Puentes, tenemos la inteligencia artificial como copiloto para el directivo. Bien. Es súper importante porque facilita mucho trabajo. Ujú. Y como marco referencial, la ICF como gran organización, ¿qué es lo que te aporta para el ámbito educativo? A mí me da mucha seguridad. Ujú. Me da seguridad, me da aval, me da seguridad, garantía de calidad. Eso es lo que me da ICF. Yo siento que teniendo ICF de respaldo, que me acompaña en los congresos y me acompaña en el programa, en la especialización en coaching educativo, siento que es una calidad, es una garantía de calidad para mí. No sé formar otras personas que no sea ICF, es la realidad. Ujú. Soy fan de sus competencias y creo que justamente de eso se trata, de poder, que es lo que yo hago, de traspolar las competencias a diferentes ámbitos, especialmente en el educativo, pero en diferentes espacios del educativo. Ok. Eso es lo que me gusta a mí de ICF, llevar esa bandera. Bien, Me da y es orgullo. digamos, es un diferencial cuando no sé, cuando te presentan o cuando vos vas, digamos, con ese aval, sentís que es un diferencial
que te aporta, que te genera valor? ¿Cómo Yo lo, siento lo que ves en el mercado? a mí me genera mucho valor y entre obviamente los coaches que conocen, cada vez más se conoce en lo que es tener un aval internacional, ¿no? Una entidad como esta que te apoye internacionalmente, que te dé calidad. Creo que cada vez la gente busca más. Ujú. Hay muchas escuelas que no lo tienen, entonces la gente empieza a comparar y a ver y le da importancia. Ok. Antes, cuando charlábamos fuera del programa, me comentabas que tuviste una experiencia o que has tenido algunas experiencias vinculadas al gobierno. Ujú. ¿Querés contar alguna? Sí, sí, durante muchos años trabajé. En realidad fue hasta el año pasado que decidieron pasarlo todo a virtual en Escuela de Maestros. Ujú. Trabajo para Escuela de Maestros en un programa muy interesante, desarrollando, llevando también las competencias estas de coaching al ámbito educativo. Ahí sí trabajo más con docentes que con directivos. Hay muchos docentes donde ahí les doy muchas estrategias para el aula y que puedan trabajar con sus alumnos. Buenísimo. El gobierno también está muy, bueno, Ujú. hoy Fundación Barky está abanderando un programa muy lindo sobre desarrollo de competencias, de virtudes, también trabajan ellos mucho. Mira qué bien. Eh, Muchas entidades internacionales, Ujú. desde el Banco Mundial, Banco de Sí. Desarrollo, están trabajando mucho en la importancia que tiene desarrollar este tipo de competencias desde nivel inicial, ¿no? Por supuesto. Ok. Y se ven ¿Cuál? los resultados en Qué los bueno. Bueno, chiquititos. seguramente. Quería preguntarte, ¿cuál es el próximo desafío para vos? Mi próximo desafío para mí me llamó mucho la atención este último curso que abrí, la última edición, en donde sigo viendo personas que todavía no conocen estas metodologías. Así que mi desafío, ya crucé fronteras, pero es seguir expandiendo y seguir cruzando fronteras cada vez un poco más lejos, llevando esta propuesta a diferentes rincones. Lo que yo siempre digo es que yo tengo que trabajar en mi metro cuadrado, porque a veces las políticas educativas no acompañan o el dueño de la escuela no acompaña, pero sí tengo que trabajar en mi metro cuadrado. Entonces, mi desafío es modificar el metro cuadrado de las personas que están vinculadas al ámbito educativo, ya sean docentes o directivos, para que puedan hacer un cambio en el espacio en donde están, porque estoy segurísima, convencidísima, y por eso estoy donde estoy haciendo este trabajo, es que desde la educación se puede cambiar el mundo. Ok. Y la última pregunta que te quiero hacer es en la intergeneracionalidad, ¿no? Que Ujú. observamos en la sociedad y en las organizaciones y seguramente también en las escuelas o en cualquier ámbito de formación educativa, etcétera. ¿Capturás alguna distinción que sea interesante, digamos, debatir en términos de cómo ha estudiado, o cómo ha aprendido, cómo transmite cada generación en diferencia, qué necesita cada una de ellas, cómo conviven con distintos valores, con distintas creencias limitantes y paradigmas, estas tal vez cuatro generaciones que hoy están conviviendo en las organizaciones, desde los baby boomers hasta los Z, que son los últimos que Ujú, se han incorporado, pero bueno, en el caso de las escuelas tenemos los alfa, tenemos otros, ujú. pero bueno, en las organizaciones hasta los Z por lo menos. ¿Cómo querés contar algo al respecto? Sí, yo el desafío más grande en ese espacio es la flexibilidad. En Ujú. las generaciones más baby boomers, tradicionalistas, bueno, tradicionalistas ya casi no hay, pero sí, se nota muchísimo la flexibilidad, que es algo que lo noté ayer en el curso que di ayer, en donde traía confianza y los está invitando a todos a que puedan justamente traspolar a diferentes situaciones esta competencia. Yo le ponía situaciones puntuales, casos, para que puedan trabajar en preguntas referidas a los marcadores, dice F, y Ujú. les costaba muchísimo, muchísimo hacer la traspolación con otras situaciones.
Quiere decir que lo que ves es una carencia, digamos, de flexibilidad en los baby boomers, como mayor Totalmente, rigidez, totalmente. a diferencia de los Z, por ejemplo. Nada que ver, sí. Incluso también tienen otra relación con el aprendizaje y con el error. Ujú. Sí, el tema del error es interesante. Ujú. Y el tema de la declaración del no sé, ni hablar. No, 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 no. En cambio, una persona más joven no tiene problema en decir no sé o de explicarme cómo se hace. Ujú. Aprenden en el instante. Sí, la relación con la autoridad también, ¿no? Y qué se respeta y qué no se Ujú. respeta, ¿no? Totalmente. La autoridad también es diferente. Eso se ve mucho en las escuelas. Ok. Directivos que están muy conflictuados con su autoridad y no se dan cuenta que la autoridad pasa por otro lado. ¿Tenés algún sueño que, digamos, vinculado a lo profesional que aún no hayas podido plasmar y que te gustaría desarrollar en los próximos años? ¿Querés tener la primicia? No, bueno, puede ser un sueño que No, ya se no, esté, se esté no. pergeñando por ahí o alguna cosa que vos digas, tengo un sueño. Tengo un Ok, sueño que está bien en etapa sueño, ok. súper, Pero está, súper. aparece, tenés algo ahí. Aparece cada tanto, que es armar una fundación para poder ir a desparramar todo esto a diferentes rincones de la Argentina. Ah, bien. Sí. Digamos, estás situacionándolo en la Sí, en Argentina. la Argentina. Me encantaría, o sea, como fundación, poder llevar a diferentes lugares de Argentina todo esto. Sí. Ok. ¿Y pensás en algún tipo de población en particular que se vería beneficiada con esto? ¿A qué se Ni te las viene a la más mente? precarias, claro, me vienen escuelas, este, tuve muchos, suelo tener personas que se acercan a querer formarse, que trabajan en espacios hipervulnerables, Ujú. que capaz que van caminando a su escuela durante hora, hora y media, pero he visto de todo, me encanta formar, darles el lugar a esas personas, tienen lugar en Creando Puentes, 100%. Pero bueno, siento que es demasiado poquito. Ese Ujú. granito de arena que me encanta ponerlo, siento que es poquito, que quiero ir por más. En algún momento quiero ir por más. ¿Alguna pregunta que no apareció hoy que te gustaría plantearla para contestarla? ¿Se te ocurre alguna? No, no, no se me ocurre así como pregunta, sí como inquietud, que las dos compartimos un espacio de docencia. Eh, Creo que hay muchos coaches que ocupan estos lugares de docencia, que no están formados como docentes Ujú. y que estaría bueno invitarlos a que se desafíen ellos mismos buscando otras maneras de enseñar. Ok, Enseñar no es solo transmitir un conocimiento. Y desde ahí me encantaría poder invitar a capacitadores también, ¿no? Ayudar bien, a pensar al otro desde otro lugar diferente. genial. Em, ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación? Hasta la próxima, ¿no? Un cierre como no tan cerrado. Que nos animemos a más, Ok, que todos nos animemos a más, que no hay techo para los sueños y que desde el ámbito educativo creo que hay mucho por hacer y no tengo dudas que cuando una sociedad tiene alumnos bien formados, eso repercute en sus familias y en el lugar en donde después esa persona habite. buenísimo. Bueno, ¿cómo te sentiste Bárbaro, conversando acá me conmigo? encanta, me Ok. encantó. Bueno, te agradezco un montón. Fue un placer verte, compartir este espacio, charlar. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Y bueno, y a ustedes nos despedimos hasta la próxima, el próximo episodio. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chau, chau.